Bienvenidos a Conversaciones sin Editar, un podcast de libros, canciones, opiniones, una conversación amena entre ustedes y yo. Hoy quisiera traer de nuevo a otro viejo amigo, a Morris West, un escritor australiano con una prolífica carrera, que escribió un libro que quizás en estos tiempos modernos, en el siglo XXI, no tenga tanta relevancia o tanta importancia, pero para el momento en que él lo escribió, estamos hablando de finales de los años 50, estábamos en pleno furor del Concilio Vaticano II, veníamos de la posguerra, venía una transformación del catolicismo, fue realmente interesante. Y es un libro que se llama El abogado del diablo. Aquí quiero hacer una salvedad. No hay que confundir este libro con la película protagonizada por Keanu Reeves y Al Pacino. No tienen nada que ver. Y les voy a hablar un poquito de qué pasa aquí. ¿Qué era un abogado del diablo en aquel momento? ¿Ok? Primero les voy a contar un poco de cómo es la trama. La trama de este libro sigue a un monseñor inglés que vive en el Vaticano, un hombre muy culto, como buen monseñor, es un tipo estudiado, leído, políglota, pero tiene un choque. Al inicio de la novela hay dos situaciones, dos noticias que lo hacen cambiar o madurar como personaje, generan un viaje psicológico gigantesco, que es, primero, que tiene un cáncer terminal, es decir, mira, no importa lo que hagas, te vas a morir, para este momento no hay cura. Y lo segundo, que le asignan su última misión como monseñor, y en este caso es ser promotor de la fe, que es el cargo popularmente conocido como el abogado del diablo. Entonces, esto genera un conflicto, genera una serie de problemas, de cosas, de situaciones, que no les voy a spoilear el libro, es un libro que valga la pena que lean, pero es un libro que es importante que lean teniendo alguna conciencia de qué es el abogado del diablo y de cómo funcionaba el proceso de canonización. Empecemos primero por entender que la Iglesia Católica tiene a una serie de personas llamadas santos. Estos santos son personas que por la gracia de la fe alcanzada en vida, luego de fallecer, son capaces de abogar o interceder ante Dios por los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de etapas para llegar a ser santo, para ser canonizado, para entrar en el canon de santos. Y tiene, voy a resumir los pasos actuales, no hay, por supuesto, cada paso tiene una cantidad de detalles técnicos de derecho canónico, etcétera, que no vienen al caso, pero sí es importante entender un poco de esto. Lo primero es que tienes que ser postulado y nombrado como siervo de Dios. ¿Qué es esto? Después que de un plazo de espera, generalmente entre 5 y 10 años, aunque en algunos casos ha habido deseos de santo inmediato, de consagrarse inmediato, como sucedió con el Papa Juan Pablo II o con la Madre Teresa de Calcuta, que la gente en su entierro pedía santo súbito, santo de inmediato, o sea, canonícenlo sin pasar por tantos problemas, sin ese plazo de espera. Pero siempre es importante este plazo de espera. ¿Qué pasa con este plazo de espera? Se puede ver la persona, hay gente que la postula, que dice que sí, que es un santo, el obispo de la diócesis donde la persona fallece recopila testimonios sobre la vida de la persona, revisan y lo postulan. Bueno, sí, mira, creo que sí.
Si este informe se acepta, es decir, si consideran en primera parte que la vida de la persona fue una vida caritativa o una vida al servicio del prójimo, que le otorgó beneficios al prójimo, se le considera que es un siervo de Dios. Esa es la primera fase, ser nombrado siervo de Dios. La segunda fase es ser venerable, es tener virtudes heroicas. Es decir, se hace un examen teológico de la vida de la persona, que no haya errores doctrinales en lo que dejó escrito, actualmente incluso en lo que dejó en video. Que no haya dicho, no sé, que haya caído en el arrianismo o en el maniqueísmo o en alguna de las otras herejías famosas de la antigüedad en la Iglesia Católica, que no haya caído en una apostasía, que no haya dicho, no, es mentira, yo no creo en Jesús, yo no creo en los santos, no creo en Dios. Si no pasa y entonces sus virtudes teológicas se comprueban, se hace un decreto y mediante este decreto demuestra que la persona vivió en fe y la caridad cristiana de una manera excepcional y lo declara venerable. Hasta aquí no necesitas un milagro, necesitas demostrar que tu vida como católico fue ejemplar, fue perfecta, fue digna de imitación, fue digna de venerarse. El tercer paso es el famoso paso de la beatificación. Para esto necesitas probar un milagro a través de la intercesión del venerable. ¿Qué sucede? Los milagros tienen tienen 4 requisitos básicos. Tienen que ser una curación médica instantánea, completa, duradera e inexplicable para la ciencia. Es decir, tiene que ser validado por un comité de médicos ateos y algunos creyentes. Para ser beato existe una excepción cuando la persona muere de mártir por la fe. Es decir, si te ejecuta, por ejemplo, en Irán o en Pakistán o en Libia, donde está ISIS, por ser católico, eres un mártir por la fe, se te exime de este primer milagro para ser beato. El segundo paso para la canonización, o el último paso, es el ser santo. Para ser santo necesitas un segundo milagro que tiene que estar fechado después de la beatificación. ¿Por qué? Porque tiene que comprobarse que sigue Dios actuando a través de esa persona, que sigue siendo instrumento de gracia para los creyentes. Cuando se prueba ese segundo milagro, el Papa tiene que firmar un decreto nombrándolo santo y se realiza una ceremonia solemne en la Plaza de San Pedro. Básicamente hay 4 pasos. Eres siervo de Dios, se abre una causa formal porque tienes fama de ser santo, fama de ser bueno. Te conviertes en venerable cuando se prueba que viviste el catolicismo y la fe de una manera heroica, de una manera digna de imitar. Luego eres beato cuando hay un milagro probado o eres mártir de la fe. Y por último, eres un santo cuando se prueba un segundo milagro posterior a la beatificación. Hasta allí es bastante interesante. El proceso no es tan mágico como uno diría. O sea, no es que mañana alguien dice, vamos a nombrar santo a X persona. No. Hay un proceso que en algunos casos tarda años, casi un siglo, les diría yo en algunos de los casos. Por ejemplo, en el caso de José Gregorio Hernández, santo venezolano, fue venerable por muchísimos años, por más de 60 años, antes de ser nombrado beato, y después de ser nombrado beato, fue beato más o menos 10, 15 años antes de ser nombrado santo. O sea, no es tan inmediato como la gente piensa. ¿Qué sucede?
el cargo de promotor de la fe es el abogado del diablo. Se le conocía popularmente como abogado del diablo. ¿Por qué? Porque su trabajo era probar que la persona postulada para la santidad no era un santo. Es decir, tenía, por ejemplo, que tomar y leer los escritos del venerable y hallarles defectos de forma religiosa, hallar o recabar testimonios de personas que lo conocieran en vida y hallarles defectos de carácter, hallarles defectos de doctrina o de carácter religioso, de carácter pecaminoso. Por ejemplo, un proxeneta no puede ser un santo, tiene un defecto de carácter. Por más que haya sido el proxeneta más bondadoso y buena gente de todo el mundo, que haya regalado dinero y que después que murió ha hecho muchísimos milagros como proxeneta, no puede ser aceptado como santo porque su vida no es un ejemplo de fe. Entonces, de la misma manera, el promotor, el abogado del diablo, busca defectos en los milagros. Busca, por ejemplo, revisar que el comité médico que evalúa el milagro realmente sean todos ateos y que haya menos, o no todos tienen que ser ateos, pero que haya más ateos que creyentes. Que ninguno de los médicos que esté evaluando lo haya conocido en vida a la persona que está siendo promovida para la canonización. Que el milagro realmente se efectuó de manera inexplicable, que no es que ocurrió después de meses de tratamiento, una remisión del cáncer. Ese milagro queda descartado porque tiene fallas de defectos. Ya hubo una intervención médica, no es tan milagroso. Puede haber algo del lado científico que a lo mejor no hay explicación ahorita, pero 2 meses después se consigue o 10 años después se consigue. Entonces no es milagroso. Entonces, y por eso se le llama abogado del diablo, o se le llamaba así. Su trabajo era justamente hacer el trabajo del diablo. Tentar, generar tentaciones hasta probar que el alma no era el alma de un santo, sino era el alma de un pecador normal, que probablemente pudiera estar en el cielo porque murió en halo de santidad, confeso, etcétera, pero no era un santo, porque lo probó. Con el tiempo hubo muchísimos cambios religiosos. Actualmente ya no hay un promotor de la fe. El nombre actual del cargo más parecido es el de promotor de justicia. Y ese cambio de la palabra fe por palabra justicia eliminó ese conflicto de ser abogado del diablo. Es decir, ya no busco los defectos de la fe, ya no busco los defectos en tu milagro, los defectos de carácter, ya no busco tentar crear discordia en tu proceso de canonización, no. Como promotor de justicia, velo porque la investigación sea legal, es decir, que los requisitos del código canónico se cumplen, que todo el derecho se cumple, que sea veraz, es decir, que los testimonios estén bien levantados, que los testimonios no estén falsificados o pagados. Ustedes dirán, pagar, sí, actualmente no es costumbre, pero en la Edad Media había muchos pueblos que pagaban, porque dijeran que había un santo en su iglesia, enterrado en su iglesia, o una reliquia de un santo, porque era dinero que entraba a esa iglesia y a ese pueblo en general por los peregrinos que venían a recibir un milagro de esa reliquia o de ese santo. Entonces, ese fervor en algún momento durante la Edad Media generó un comercio, el comercio de reliquias de santos y el comercio de santos, el de la cantidad de santos que están dudosos, que no están muy seguros, que a lo mejor los nombraron por amiguismo,
durante un buen trecho de la Edad Media es bastante grande. Hay dudas de muchos de ellos. Hay dudas, por ejemplo, del carácter de algunos santos, pero es parte de lo que es parte de la fe católica. Si hubo un milagro o no, no es tema de discusión del podcast. Sí es tema de discusión, por ejemplo, el conflicto humano. Y el conflicto humano que se les puede presentar a cualquiera, eh, viéndolo desde el punto de vista actual. Porque sabemos que San Francisco de Asís fue nombrado, es uno de los santos más venerados a nivel del mundo. Pero todavía en Asís queda un escritorio que tiene las uñas de San Francisco en la parte de la tabla, las huellas, las marcas de las uñas, porque se dice que San Francisco de Asís tenía un carácter muy violento, muy volátil, y que para no expresarlo a los demás y no ofender o herir a los demás, se lastimaba a sí mismo arañando la madera del escritorio. Entonces, si lo viéramos con nuestro carácter actual o con nuestra forma de ver la fe actual, a lo mejor no era venerable. Era un tipo con ese problema de manejo de ira, que tiene que estar arrancando madera para no gritar o para no expresarse suavemente, no es venerable. Recordemos, por ejemplo, del mismo San Francisco de Asís, que una de sus formas de declararse humilde y pobre fue desnudarse. Él era hijo de nobles, desnudarse en la iglesia y decir que él era un pobre y que solo era hijo de Dios, que él no tenía apellido, que él solo venía del pueblo de Asís y venía a ayudar a la gente. Y en aquel momento se aceptó de santidad, se aceptó de fe. Probablemente si lo hubiese hecho actualmente en el siglo XXI, en cualquier iglesia de cualquier país, se desnuda y dice no tengo apellido, no tengo nada, solamente soy fulanito de Cracovia, de Roma, de Pisa, de Caracas, de Bogotá, de Medellín, que vivo por la fe y de la fe, lo más probable es que actualmente lo hubiésemos internado en un psiquiátrico. No lo hubiésemos dicho que está loco. Nadie lo hubiese tomado como un acto de fe y de santidad. Entonces, es justamente ese, y por eso en su momento se cambió de promotor de la fe a promotor de justicia, porque generó un conflicto ideológico y un conflicto humano que este libro, El abogado del diablo, lo plantea muy bien, pero plantea un conflicto humano en, oye, mi trabajo o mi ser como obispo, como monseñor, es guiar a las ovejas hacia la fe, guiar a mi rebaño a la fe, es pastorearlas, es consolarlas en la fe, o es, como soy el promotor de la fe, es ser el abogado del diablo, es buscar el error, evitar que lleguen a la fe de manos de alguien que yo creo que no es santo, de buscar que alguien que está trayendo nuevos católicos no es santo porque cometió algo, dijo una herejía o pensó distinto a la doctrina de la iglesia en algún momento. Realmente lo estoy haciendo bien. Entonces, ese conflicto humano, que por supuesto la iglesia, como toda institución burocrática, tardó siglos en reconocer, y fue hasta 1983 que Juan Pablo II terminó de reformar el proceso de canonización, quitó el papel del abogado del diablo y dejó al promotor de justicia. Es decir, tu trabajo ya no es buscar el defecto, tu trabajo es promover que sea legal y que lo que se esté diciendo sea verdad y sea probable. Es parte del dilema de la fe de la Iglesia Católica durante siglos y parte de lo que nos diríamos hoy. Hoy realmente nosotros seríamos los abogados del diablo. Nosotros juzgaríamos con nuestro criterio actual a muchos de los santos, los juzgaríamos como santos igual. Juzgaríamos, por ejemplo, como santos algunas expresiones de Juan Pablo II.
cuando se supo que en su momento se enfrentó al comunismo con vehemencia y poco ardor católico y un más ardor patriótico. Esto hoy con nuestra moral del siglo XXI lo aceptaríamos en general. O si nos dejaríamos, o por ejemplo le quitaríamos la santidad tomando en cuenta que fue uno de los protectores de Maciel, fundador del Opus Dei, institución que se ha aprobado dañina para la Iglesia Católica, dañina para la fe y dañina para muchas de las personas que estuvieron bajo el ala del Opus Dei. Entonces, Juan Pablo II, que fue protector de Maciel, realmente sería un santo con ese defecto de carácter. Te hace pensar muchísimo cuando se habla del proceso abogado del diablo y del proceso de santidad, si un santo tiene que ser perfecto o no, si su carácter tiene que ser realmente perfecto, intachable, impoluto o no. Y vendrán distintas opiniones todas válidas. Habrá gente que dirá que sí, que si no es perfecto no puede ser santo. Habrá gente que te dirá que no, porque santo o no, fue humano y fue un pecador. Y como todo pecador tiene defectos, solo que tiene muchísimas más virtudes que lo llevaron a este periodo de santidad. Entonces queda justo allí esta pregunta abierta para conversarla con ustedes. ¿Ustedes serían abogados del diablo? Es decir, ¿ustedes buscarían el defecto en la santidad o serían promotores de justicia y buscarían que el proceso fuese legal? ¿Cómo juzgarían a los santos de la antigüedad? Les queda esa pregunta para nuestra próxima conversación sin editar.